tardes para todos. Esta actividad que hemos llamado Conversatorio sobre el libro Breve Historia de la Mujer para Jóvenes es una parte de lo que es la planificación anual de trabajo de nuestro colectivo de familias diversas Maldonado. Y al igual que el año pasado, en el mes del libro decidimos invitar a en este caso una autora, una persona que ha aportado conocimiento a través del libro, para dialogar sobre ese libro y generar un intercambio con el público, ¿no? Ustedes están invitados a participar del intercambio y preguntar lo que quieran preguntar. No es la idea no es que sea una modalidad rígida, sino que se genere un intercambio sobre los contenidos del libro y sobre otros temas que a ustedes les interesen. Este evento originalmente iba a contar con la presencia también de dirección de género, pero me llamó hace un rato la directora de género, que estaba un poco complicada con temas de salud de la familia, así que se disculpa por no estar presente. Y bueno, la idea es realizar este conversatorio. Yo estuve en la radio ayer en Millennium y comentaba justamente, le decía Margarita recién, que para mí que soy docente, bueno, Leslie también, somos colegas docente de historia, este libro a nosotros nos viene como anillo al dedo, porque llena un vacío que teníamos materiales para trabajar con los alumnos. No existía ninguna historia de las mujeres asequible a los chicos. O sea, que uno pudiera bajar una clase de historia y exacto, la exposición didáctica, y que pudiéramos llevar a, ¿cómo decirlo?, a que a partir de acá surjan preguntas y surjan problemas para trabajar. Así que yo desde que lo descubrí lo encontré un libro muy valioso. De hecho, le dije a Margarita y lo he trabajado, lo hemos difundido todo lo más posible. Bueno, sin mucho más preámbulo, Margarita, no sé si quieres aportar algo más. Nada. Realmente estoy muy contenta de estar acá, de conocerte personalmente, porque siempre hemos intercambiado con este tema de las pandemias y todo, no te conocía, pero igual muy contenta de que además desde este colectivo se haya entendido la pertinencia de analizar este libro. Bueno, muy bien. Mi compañera de mesa es la profesora Leslie Lemos. Ahora sí, Leslie. Sí, yo tenía, bueno, estaba leyendo y sin duda te queda claro cómo nos han tratado a lo largo de la historia y cómo están tan naturalizadas algunas conductas machistas, patriarcales y demás, en que se fundamentan, ¿no? Y bueno, tengo algunas consultas y algunos apuntes que hice justo un poco de prolijo, pero dice, el mundo está cambiando, dice en la página 12, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿podemos decir esto en un mundo en el cual un hombre fue asesinado hace poco, luego del Mundial de Qatar, por defender los derechos de las mujeres? ¿Realmente el mundo está cambiando o cómo podemos afrontar esto? Sí, claro, está citando una situación espantosa de países, porque el mundo está cambiando, está mejorando, pero la historia, creo que varias veces no es una línea recta, no es una línea recta, sino que es una especie de espiral. A veces se avanza y a veces se retrocede. Inclusive en la historia nacional, viste que Real de Azul dice que en el Uruguay es característico el impulso supremo, pero en realidad creo que en la historia del mundo. Y si mirás el inicio de todo esto, inclusive épocas, digamos, cuando se consolidaron las religiones monoteístas, creo que fue la época más dura. Esa era una de mis preguntas. Es impresionante. Es junto con las religiones monoteístas que justifican, todas se justifican o se amparan ante un Dios hombre, sí. Que creo que ahí la mujer quedó sin duda relegada a un plano doméstico, encargado de los hijos, de los quehaceres, totalmente sometida y sumisa y vista de una manera siempre trágica y crítica y amarga y la responsable de haber sido expulsado del paraíso. Entonces, pero no es la única, porque no solo la Biblia, sino que todos los libros religiosos nos ponen en esa posición del origen del mal. O sea, decidieron que todo lo malo que le pasara a la humanidad tenía un origen femenino. Uno no sabe, mirá que para poder llegar a hacer este resumen investigamos bastante
nadie sabe por qué se escribieron esos textos religiosos con ese nivel de discriminación, pero yo creo que los textos se escribieron cuando ya esa cultura estaba muy instalada. Hay algunos, por ejemplo, el Código de Hammurabi, que era de 1700 años antes de Cristo, ya establecía que las mujeres tenían el valor más o menos de un buey. O sea, era un texto jurídico muy elemental, muy rudimentario, no es como se escriben hoy los códigos, pero establecía eso. Total desconocimiento de la dignidad de persona humana de las mujeres. Y que además debían obedecer al marido, debían hacer lo que ellos determinaran y bueno, que realmente allí ya estaba muy consolidado eso. Por eso se dice que todo esto comenzó cuando surgió la agricultura, cuando había que quedarse en un lugar fijo. Entonces dijeron, bueno, las mujeres se quedan acá cuidando los cultivos, la familia, ¿sí? Y nosotros nos vamos a hacer las tareas que son las redituables y las que económicamente valen. Nos condenó la agricultura. Sí. Porque la agricultura es igual, según lo planteas en el libro, al sedentarismo. El sedentarismo generó el aumento demográfico, y con este aumento demográfico la desvalorización y la degradación femenina, y un resurgir del hombre y del hombre patriarca, ¿no? del líder de esa familia histórica, porque la mujer era tan débil que no podía sacar adelante, digamos, otras actividades más que la de cuidar a los niños o preparar la comida. Sí. Pero ¿no? Como esto que estábamos hablando, pasamos de ser las diosas de la fertilidad con las pequeñas Venus a ser prácticamente que nada, invisibilizadas totalmente. Sí, cuando justamente los investigadores franceses, esa historiografía feminista, exactamente, ellos hacen un análisis de esa primera etapa donde las mujeres eran las diosas, porque se supone que ese hombre prehistórico tenía sentido de la lógica. No, tenía un sentido de que veía que de esa persona distinta al varón, que ellos ni entendían todavía cómo surgía la vida. O sea, seguramente la actividad sexual sería algo instintivo, y veían que en un determinado momento de esa mujer salía un hijo, un ser humano. O sea, eran creadoras de vidas. Entonces, obviamente, el asombro de eso y la admiración, inclusive algunos psicoanalistas en ese libro hablan de una especie de envidia de que ellas podían dar vida y los hombres no, generaron toda una religiosidad vinculada a la madre que da vida, y eran como endiosadas, ¿no? en esas Venus que tú mencionas de la prehistoria. Después, ese sentimiento de admiración se tornó algo, generó en la otra mitad de la humanidad, se ve que algún sentimiento de cierta inseguridad o de inferioridad, y probablemente generó una reacción de violencia hacia eso, ¿no? de violencia, y de decir, bueno, ahora yo tengo que dominar, porque si no, esta con todo este poder que tiene de dar vida, algo vinculado a las relaciones de poder. Pero todo esto que tú estás diciendo y me trae a el hoy, ¿no? De las mujeres realmente empoderadas, trabajadoras, luchadoras, que salen adelante solas, y cómo se hace tan difícil por ahí conseguir establecer una pareja, porque las mujeres nos hemos vuelto menos tolerantes a determinadas cosas que se basan en justamente principios patriarcales de opresión, de negación de lo que somos como mujeres, ¿no? Entonces, esa mujer tan luchadora
representa un rechazo para el hombre que quiere ser el proveedor, ¿no? Desde la época de las cavernas, él era el que salía a cazar, él era el que afrontaba las vicisitudes de la vida exterior, ¿no? Y que como nos salvaba. Hoy como nos podemos salvar solas, genera mucho rechazo. Sí, a partir de Simone de Beauvoir, que analizó el segundo sexo, logró que el derecho, la sociología y la historia de las costumbres, la antropología entraran dentro de los hogares, porque hasta ese momento, inclusive en nuestra Constitución, tenía una frase que decía el hogar es un sagrado inviolable. Era como que de los romanos. Claro, el derecho romano. Exactamente, ese sagrado inviolable. Pero ella hizo un análisis histórico, antropológico, filosófico, sociológico de todo este fenómeno sagrado inviolable y determinó que allí sucedía esta relación de poder, de discriminación, de violencia, de sometimiento de toda la familia al paterfamilia, como en la época del derecho romano, pero sobre todo que digamos, ese funcionamiento, esas relaciones de poder constituían, inclusive jurídicamente para todos los ordenamientos legales del mundo, algo que no se podía tocar, no se podía penetrar. Y algo que confirma eso, por ejemplo, son los delitos de violación, Sí. los delitos que, por ejemplo, hasta hace pocos años, en nuestro Código Penal, no eran delitos contra la integridad de la mujer, eran delitos contra el honor de la familia. Y si se violaba, para que veas lo que es la fuerza de eso, ¿no? Si se violaba a una mujer en la calle, soltera, por ejemplo, la pena era una. Si la violación era a una madre de familia, una señora casada, la pena era mayor, porque el bien jurídico tutelado no era la integridad de la persona, sino el honor de la familia. O sea, y también ese concepto, digamos que presupone que la mujer no era un sujeto de derechos, No, sino que era un bien de familia, un bien de esa familia. Por eso el honor de la familia, la mujer era una especie de propiedad de la familia, un bien, propiedad de la familia, y si se violaba a una mujer que integraba una familia, la pena era mayor. Y también dice que si violan a una esclava, en realidad... Eso era la época de Roma. Claro, lo único afectado era que si dañabas la mercancía. La mercancía. ¿Por qué? Porque la esclava era, y los esclavos varones en esa época, todos eran una propiedad de... en fin, se compraban esclavos, ¿no? Eran como bienes, como reses. Por aquí, bueno, la justificación del femicidio en la página 73, Sí. y también la justificación de la violación, que es esto justo que tú trajiste, el derecho de pernada, ¿no? Sí, sí. El derecho a probar que esa chica era realmente virgen, Sí. por parte del señor feudal antes de su matrimonio, ¿no? Sí, que te diré que es algo que a nivel de épocas contemporáneas en algunos lugares, contemporáneas, digo, creo que hoy no, pero hace unos años, en el siglo XX, existía, sobre todo en regiones de población rural, donde ese derecho de pernada no era nada raro. Tampoco en las relaciones de trabajo muy precarias, tampoco es raro encontrar ese tipo de situaciones. Y ni te digo en sociedades como, qué sé yo,
como Afganistán, como, en fin, todos estos lugares de África, Somalia, Etiopía, son lugares donde ese tipo de prácticas de uso, de compraventa de la mujer como de un bien de uso sexual es lamentablemente realidad hoy. Por eso lo de... También claro. son los adolescentes. Sí. Y también la relación de lo que es el género femenino, o sea, de quitarles el clítoris y no importarle si la chica muere. La ablación del clítoris, La ablación genital. Es una mutilación genital. Para evitar que esta chica experimente lo que es su sexualidad a pleno, ¿no? Sí, Porque exactamente. como es un objeto, no puede disfrutar del acto sexual. Pero eso tiene un agregado un poco más perverso. No solo que no disfrute, sino que además sufra. Es que fuimos condenados por la Biblia y por todo a sufrir en el parto, en el embarazo. Sí. Entonces, ¿qué fuerza, qué sería lo que originó tanta necesidad de castigar a la mujer, de hostigar, de aislarla? Lo que te quiero preguntar, Sí. yo también tengo una pregunta, capaz no soy tan preciso como Leti, es un trabajo mucho más intenso. Yo fui más genérico con las preguntas, pero ¿cómo definirías tú, si tuvieras que explicarle a la gente qué es el patriarcado? Porque eso es un concepto que los movimientos sociales utilizamos, ¿no? Muchas veces, sobre todo el movimiento feminista, nosotros lo tomamos prestado, por supuesto, del movimiento feminista, pero ¿cómo lo definirías? ¿Qué sería el patriarcado? Ahora estuvieron hablando del origen, básicamente, estuvieron contando como Cristina, pero ¿cómo lo definirías? Bueno, la definición, te podrás imaginar que es difícil definir. Un fenómeno tan complejo, con tantos componentes, porque hay componentes a nivel, ¿cómo te voy a explicar? Hay un componente psicológico, hay un componente político, hay un componente de forma de organizar la familia, hay un componente de cómo se viven las relaciones de trabajo, cómo se vive la vida comunitaria. Es un fenómeno que nació quizás con la división sexual del trabajo, pero se le fueron agregando factores económicos. Por ejemplo, eso es difícil hiciste una pregunta que... digamos que puedo decir que es sistémico, ¿no? Porque atraviesa todas las relaciones. Atraviesa toda la historia, todas las relaciones, las estructuras familiares, las estructuras jurídicas, sociales. Socialmente preconcebidos también. Exactamente. Entonces es muy difícil definir eso. Por ejemplo, el tema que yo hablaba de esta larga esclavitud del trabajo de la mujer dentro del hogar. Que nadie le paga, nunca nadie le... Y otra cosa que tú dices acá en tu libro es que cuando la mujer recién sale a lo que es el mercado laboral, quien cobra por ella es o su padre o su esposo. Exactamente. Me muero. Pero eso sucedió. No podría haber. Pero tengo una historia personal, no es bueno lo autorreferenciado, pero fue algo que siempre me marcó mucho, porque mi madre era militante. Y un día le pregunté, dice, yo con mucho sacrificio, porque era una muchacha de una familia de 2 hermanos que habían perdido, mi madre lo perdió cuando tenía 1 año, su padre, que era Federico Fajardo. Te digo, gente que viene de acá de Maldonado. Carolina. Sí, Carolina. Y con mucho sacrificio hizo la carrera de odontóloga y su primer objetivo era comprarle una casa a su madre, porque la madre no tenía cómo comprarse una casa. Y se recibió de odontóloga muy joven, con 20 y pocos años, pero antes de la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, que salió, que fue una ley que se aprobó en el año 1946.
Sí. Y estamos circulando también que tú dices que ella se recibió de odontóloga en un país que hace muy poco que nos permite el acceso a las universidades. Y Fue menos de las primeras. a una chiquilina nacida en Lunarejo, que imagínate de campaña, allá del norte, que pasó las de Caín. Pero bueno, esa es otra historia. El tema es que cuando juntó ese dinero para comprarle la casa a su madre o hacer una entrega o lo que sea, ella, como no tenía padre, no era casada, era soltera, porque cuando se casó la llamaban solterona porque era más grande, ella no podía escriturar esa casa. Y su madre tampoco, porque era una viuda. Entonces, ¿cómo puede ser esto? Bueno, recién ahí se dio cuenta de eso, bueno, y inició toda su militancia feminista en ese momento, ¿no? Tuvo que hacer era sobrina de Joaquín Diego Fajardo, que era un escribano que además era diputado ballista, y él le buscó una vuelta y pusieron la casa a nombre de él, y después él le dio el usufructo a mi abuela, no sé cómo fue la cosa. Pero estamos hablando siglo XX. Obvio que lo de ella fue una hazaña y todo eso, pero pobre, juntó la platita y no pudo escriturar la casa a su nombre porque no era sujeto de derechos. Y la ley 10.783 es una ley maravillosa, perfecta, que no dice que las mujeres van a ser iguales a los hombres. La ley, el artículo primero de la ley dice: los hombres y las mujeres tienen iguales derechos. O sea, son iguales. Lo que hace es reconocer, hace un reconocimiento que es lo que debe hacerse en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos se dice que los derechos humanos nacen con la persona. Los derechos humanos de los niños, de las mujeres, de los afrodescendientes, de las personas de diversidad sexual, nacen con derechos humanos. Cuando las leyes consolidan esos derechos, en realidad no es que los creen, no es una creación de derechos, sino que es un reconocimiento. Un reconocimiento es una declaración, por eso las declaraciones de derechos humanos son declaraciones. En realidad lo único que hacen es reconocer lo que nace con la persona. ¿Ah? Y esa ley es perfecta, y bueno, y hubo muchas feministas luchando en Uruguay para lograr la consolidación de esos derechos. Una de ellas, que lo ponemos en el libro, no sé si lo recordaron, es la doctora Alba Roballo, que por una cuota política del primer vallismo ingresa a la administración pública trabajando como en la fiscalía, y cuando se recibe de abogada pasa a ser una fiscal. Nosotros encontramos con un amigo escribano que trabaja mucho por acá, por Maldonado, el escribano y abogado Juan Antonio Hernandorena, encontró en un expediente antiguo, una sucesión, una vista fiscal de la doctora Alba Roballo, que era abogada fiscal de la Nación, por esa cuota, pero la vista fiscal era anterior a la Ley de Derechos Civiles de la Mujer, y ella firma, y debajo firma su esposo, Brevitale, que era una persona que no sé si había terminado el liceo, pero su dictamen fiscal era nulo jurídicamente si no tuviera la firma del esposo. Bueno, ella también, imagínate ser una abogada, que también una muchacha que con mucho sacrificio llegó a terminar su carrera, porque ella era una persona muy humilde de Artigas, y tener que trabajar de esa manera, que todo lo que firmaba para que tuviera valor tenía que tener la firma del marido, que era una persona analfabeta de leyes. ¿no? Sí.
Tenía que estar la luz y calor. Me pareció una prueba tan lapidaria de lo que es el patriarcado, ¿no? Es una situación de sometimiento, ¿ah? A todo lo que ese orden patriarcal establece que tiene que ser inferior. La mujer, los niños, las personas de color, en fin, lo que el patriarcado determine que tiene que estar bajo su subordinación. Mientras las mujeres lo sigamos aceptando, va a seguir siendo así. No, pero eso ha cambiado. Sí, pero por ejemplo, aquí dice, las mujeres deben, en la página 61, deben cubrirse sus cabezas porque ellas no son la imagen de Dios, no Sí. como los otros hombres, ¿no? Y yo me pregunto, ¿por qué lo aceptamos y justificamos aún hoy día? Yo, a ver, estuve recientemente visitando un país árabe y sí o sí tenía que cubrirme en determinados lugares. Y tengo una de mis mejores amigas, es musulmana, y para ella me dice, no, pero yo me cubro si quiero. No te cubres si quieres, porque si no te cubres no entras. Claro. Entonces, ¿hasta dónde la libertad es libre? No está siendo Claro, libre. pero esos son todos situaciones rituales que nacieron en las religiones. Pero lo aceptamos y lo justificamos y lo seguimos llevando adelante. Sí, porque justamente ahí hablamos algo de eso, en el capítulo de las religiones monoteístas consolidaron sobre todo ese tema ese sistema de distribución sexual de los roles, ¿tá? Porque ya no solo de los trabajos, sino además de los roles. ¿Dónde tienen que estar las mujeres? Adentro, encerradas, tapadas, cubiertas. Si salen a la calle tienen que salir cubiertas. En Roma, las mujeres que estaban sin velo eran mujeres públicas, eran mujeres que hacían la prostitución, en fin, eran mujeres que tenían una suerte de degradación social. Entonces ellas salían porque formaba parte de ese rol de mujer degradada. Y eso yo siempre sostenía cuando estábamos haciendo toda esta síntesis, que uno de los herederos y defensores de esa costumbre de las mujeres veladas eran el Zunca. Hasta que, porque todo cambió, ahora en el Zunca se estableció una cantidad de sanciones, de multas, porque yo soy muy chica, pero cuando yo era chica, pasar por una obra era temerario para una niña, ¿no? Porque te decían de todo. Entonces, ¿qué estaban? Defendiendo esa concepción de ¿qué haces en la calle? No sé, cuando teníamos 13, 14 años, ¿qué haces vos pasando por acá con esa falda, con esas piernas bonitas? Entonces, no, te decían de todo. Ahora, gracias a los grupos feministas dentro del sindicalismo, ese tipo de cosas se están corrigiendo y hay un sistema de sanciones y se trabaja además a nivel de educación para que se comprenda qué significa eso para una niña pasar por una obra y que te digan cualquier cosa. Incluso han hecho publicidades a la inversa, de cómo se sentiría un hombre si pasase por ahí. Exactamente, y le dijeran lo mismo. Claro, todo eso son estrategias comunicacionales, básicamente de educación, para ir cambiando la cultura. Y ese era el sentido de este libro. Generar en cada capítulo de manera sencilla el análisis de cosas que son, es algo que me gustaría decir, que tienen sustento académico, viste que ponemos toda la bibliografía que usamos, y además las citas son textuales. Nosotros no inventamos lo que dice la Biblia, ni lo que dice el Corán, ni lo que dice el Corán. Realmente esas atrocidades están ahí. Están escritas y publicadas. Y son la consolidación de todo este sistema complejo de discriminación y de sometimiento. Después habla en una parte
no sé si yo lo puse así o estaba dicho así, de la mujer trofeo desde hace milenios. Sí. Y hoy en día yo puse, hay mujeres que hoy día aceptan y asumen esta condición a cambio de una vida acomodada. Sí. ¿No? Entonces algunos luchamos, pero otros lo aceptan y les gusta, ¿no? Entonces está difícil luchar. Porque es como Hannah Arendt cuando en los campos de concentración ella decía, si los propios traidores vienen de dentro de los judíos, entonces es imposible luchar contra... Sí, hay otra frase de Simone de Beauvoir que dice la complicidad de los sometidos es lo que hace más fuerte a los opresores. Los opresores se fortalecen con la complicidad de los sometidos. Bueno, por eso perdieron los indígenas también, frente a los españoles. Sí, porque se aprovecharon eso. Ahí en el tema del patriarcado, yo voy con él, pero por otra cosa voy con él. Nosotros, yo no soy mujer, o sea, soy un varón gay, pero soy un varón en definitiva, ¿no? Aunque la sociedad patriarcal te pone en el borde, ¿no? Ahí va. La sociedad patriarcal te pone en el borde de la cornisa, aunque como hablábamos hoy, yo soy bastante normativo y eso como que, bueno, me zafo, por decir así, de muchas violencias. Te facilita la vida. Todo lo que es femenino sufre violencia en la sociedad. Es verdad. Porque el patriarcado en realidad tiene que ver con la mujer, pero tiene que ver con los varones. El hombre que tiene una afectividad femenina También. Sea o no heterosexual. Sí, porque esto sí, atraviesa todas las relaciones de poder. Y la mujer trans es el lugar donde más se ve la violencia patriarcal. Porque ella representa una traición a ese sexo supuestamente aceptable. al pacto patriarcal. Exactamente. Una traición a ese pacto. Mira lo que voy a introducir. Me voy bastante de la parte histórica que estaban comentando ustedes dos, pero me parece que esto está bueno traerlo al hoy. ¿Cuáles son para ti los principales discursos misóginos actuales? Porque los prejuicios se transforman, ¿no? Van cambiando con la época, esos onduladeros. ¿Cuáles serían los principales discursos misóginos que tú percibes en el hoy? En cualquier ámbito de la vida que quieras comentar. Te diré que en la política es impresionante. Les resulta altamente intolerante que tengas la osadía y el atrevimiento de estar en ese lugar, o que pretendas estar. Creo que debe ser en este país. En Uruguay creo que es así. Creo que es el lugar más hostil a la mujer. De todos los ámbitos sociales, el que tú percibes como el más extenso. Sí, porque en la educación tenemos, viste que la matrícula universitaria es mayoritariamente femenina, en la academia hay dificultades, etc. Cuando te digo la política, te digo todos los lugares donde hay poder, porque viste que en las altas esferas de la universidad también hay hostilidad, o sea, todo lo vinculado al poder de decisión y al poder económico y al poder de determinar la vida de los demás. Ese es un lugar que se considera una osadía. Nosotros lo notamos también en la diversidad sexual, en la invisibilidad absoluta, ¿no? En los Ah, espacios sí, de poder hay muy poquitas personas que sean referentes, que Exactamente. puedan ser visiblemente. Yo milité en política durante muchos años y doy fe que los partidos uruguayos son un inmenso closet, Sí. donde la diversidad sexual es ocultada y lo menos visible es pegar, exactamente. Sí, sí. Y ahí es también el patriarcado que está jugando, ¿no? Claro, en esa claro. relación de poder. Claro, ahí tenés un ejemplo, por ejemplo, de este senador que pidió licencia. Es una persona que ha sido, reconoció su opción sexual, que nadie se la cuestiona, pero dice que él le gustaba ser discreto. ¿Y qué quiere decir? Ese es una persona que es un homosexual, pero que no traicionó el pacto patriarcal. Es como funcional al patriarcado. Eso yo lo veo mucho. Sí, en política es impresionante.
gente que uno sabía que era homosexual, gay, y dentro del partido uno decía, bueno, pero tenés que dar una mano, porque nosotros tenemos que ver si la gente va a votar el matrimonio igualitario, y ellos no querían visibilizar su identidad sexual para pelear por lo que en definitiva eran sus propios derechos. O sea, eran funcionales a ese mecanismo de dominación. Lo vimos cuando hablamos con Fernando Mauro en la diversidad. Sí. Es cierto. Y también, claro, no es que tengas que salir con una cosa aquí en la frente que diga, hola, soy gay y defiendo los derechos porque soy gay, ¿no? Claro. O vemos quienes lo hacemos solamente por una conciencia social o porque nos dedicamos al mundo de la educación y es parte de la vida cotidiana y tenés que saber cómo actuar para mantenerte tolerante y respetando los derechos del otro, porque a veces los vulneras sin querer, por no saber, por ejemplo, como me pasaba a mí teniendo estudiantes, que optan por otro nombre, ¿no? Entonces tú vas diciendo la lista y dice María y te dice, no, me llamo Pedro. Y se te enojan, pero es imposible que tú el primer día de clase sepas por lo que está optando ese chico o esa chica, ¿no? Y entonces, gracias a Rainbow por estar en mi vida y ayudarme a aprender de todas estas cosas, ¿no? De cómo asumir mi rol desde una perspectiva del respeto y de la tolerancia, ¿no? Claro, más que tolerancia, yo te diría, es un tema de evolucionar hacia el reconocimiento de la dignidad de esa persona, la plenitud de sus derechos. Sí. Las personas tienen derecho a ser como elijan ser en la vida. Me felicitaban cuando fuimos con Remo a brindar una charla, se sentían tan como que abrazados en su lucha ya desde pequeñitos, porque hay gente que dice que tenían 11 o 12 años y ya habían optado por otro género, que no era el que les tocaba de nacimiento, ¿no? Es que no es opcional, nacen. Claro, sí. Pero no es una opción que toman. Disculpen que lo... Claro, exacto. Que hay gente que dice, esto no viene de determinada edad, siempre, que se sienten así. Exactamente. No, y además... Desarmaron, como dice Andreina, ¿no? Tenían muy en claro los conceptos. Ellos desarmaron lo que llevamos una cosa y fue otra, porque los gurises fueron saliendo con emergentes todo el tiempo, ¿no? Fue divino porque no pasa en todas las instituciones. Yo hoy estoy trabajando en otro año en otro lugar y no se han presentado estos temas sobre la mesa. Pero ahí había muchos casos y fue espectacular y corremos a brindar este taller. Como tú dices ahora, estamos mostrando cómo ha sido tratada o maltratada o maltratada la mujer a lo largo de la historia. Los avances y retrocesos. Todos los avances y retrocesos, claro, porque eso se ve a lo largo de la historia. Por ejemplo, en la Revolución Francesa hubo un buen empuje, pero con la decapitación de los que o sea, Olivier de Gouges, conde, Marqués de Condorcet, fueron personas que terminaron decapitadas por querer, por pelear que ese concepto de que la Revolución Francesa, ese reconocimiento de los derechos universales del hombre, no era tal porque la mitad de la humanidad no estaba incluida. Más de la mitad. Exactamente. Y eso les costó la vida. Pero bueno, fue un concepto que, si bien no se logró hacer jurídico, porque esa declaración de los derechos universales era del hombre, no de la mujer, y a ellos les costó la vida, caló en la sociedad. Pero después, más adelante, llega Napoleón y con el Código Napoleónico de 1804, el Código Civil, que es padre de todos los derechos de Occidente, digamos, nuestro código era bastante similar, establece en el artículo 128, lo cito ahí en el libro, que se debía leer cada vez que se celebrara un matrimonio, porque además la frase de Napoleón es brutal, dice, porque con esto de que las mujeres se han olvidado el sometimiento y la obediencia que tienen que deberle a su marido, no sé qué, con una frase ahí que la pusimos en el texto. Entonces se estableció que cada vez que se celebrara un matrimonio,
en nuestro país existe ese artículo, obviamente derogado por la ley 10.783, la ley de igualdad de derechos civiles de la mujer. Está derogado tácitamente. Pero si vos agarrás un texto viejo del Código Civil, o el que estudiábamos nosotros, está ese artículo ahí que después tiene derogación tácita por esto, recién en el año 46. Pero hablaba de la obediencia y del sometimiento al esposo. Entonces, como te digo, ¿por qué hizo Napoleón eso? Porque dice que era un escándalo. La gente había percibido la injusticia de que se reconociera solo la mitad de los derechos de la humanidad, solo los de los hombres y no los de las mujeres, y empezaron a cambiar las costumbres. Y el hombre dice, no, acá hay que poner orden de nuevo con esto. Bueno, entonces va para atrás de nuevo. Por eso lo de la historia que no va en línea recta, va así, va para atrás y para adelante. Es que acá en el Tratado de Conducta Moral y Costumbres de Francia, del siglo XIV, como dice acá, se determina que cuando un hombre fuera reprendido en público por una mujer, tiene derecho a golpearla con el puño, el pie y romperle la nariz para que así, desfigurada, no se deje ver, avergonzada de su faz. Y le está bien merecido por dirigirse al hombre con maldad y lenguaje osado. Y acá yo fue que puse que está justificada la violencia, incluso el femicidio, porque a veces le podía pegar hasta matarla y no pasa nada porque está justificado en las leyes. Porque tuvo la osadía de reprenderlo en público. Y esa es una cosa que, mirá, que hasta el día de hoy existe eso, de las costumbres, de decir, déjame hablar, o bueno, inclusive en el ámbito político. 2 por 3 te tiran. Recién estamos hablando de la ley 10.783 y ninguna ley puede pasar por encima de lo que es la Constitución. Los primeros artículos de la Constitución dicen que no se reconoce ninguna otra diferencia más que la de nuestras aptitudes y capacidades. Sí, talentos y virtudes, pero lo que pasa es que ese artículo de la Constitución, porque muchos ahora los liberales están muy antifeministas y te vienen con eso. Sí, está complicado el tema. Ese artículo de la Constitución de 1830. Entonces, se manda ese artículo tan lindo que dice nada nos puede diferenciar sino nuestros talentos. O sea, los ciudadanos son todos iguales y se diferencian por sus talentos. Entonces te dice para qué voto, para qué ellos sí somos todos iguales. Ese artículo es de 1830. La Constitución de 1830 era una constitución censitaria. O sea, solo eran ciudadanos y solo podían votar los propietarios que no fueran empleados, que no fueran esclavos, los alfabetizados. Entonces era un puñado de gente. Esos eran todos iguales. Ahora el resto... No, todos hombres, obvio que hombres. O sea, es un lindo broche, una linda moña que tenía la Constitución, que en realidad es una Constitución absolutamente desigual. ¿No? Ya Valle Ordóñez hubiera querido hacer el voto universal en serio, o voto femenino, pero no pudo. Apenas logró el voto universal de los hombres en la Constitución de 1917, porque había una resistencia brutal a que las mujeres votaran, estudiaran, estudiaran. También las mujeres se negaban al progreso que iba en beneficio de ellas. Por ejemplo, el divorcio, por ser la voluntad de la mujer, que propuso Valle, ¿quiénes se le rebelaron? Las mujeres, sobre todo, porque iban en contra de los valores familiares que hablábamos hoy. Claro. Claro. Exactamente. Hay una población, algo me parece muy interesante. Yo descubrí en el libro tuyo la ilustración que no conocía, según eso. La ilustración mirada desde el punto de vista de la mujer. Cuando tú traes el tema de la Revolución Francesa, como en el caso del INPE, por ejemplo, estamos hablando que fueron víctimas de los revolucionarios. Sí. Y eso está bueno aclararlo. De los revolucionarios. Las propias revoluciones terminan a veces oprimiendo también. Sí.
pasó. Lo mismo pasó en Rusia. Exacto, lo mismo pasó en Con Rusia. Stalin. Exactamente. Sí, exactamente. El discurso revolucionario que a priori puede parecer muy igualitario, ojo, ¿no? Porque no necesariamente pasó en Cuba también, con los Cuba, homosexuales, sí. con los campos de donde mandaban a los homosexuales para que se hicieran hombres. Exactamente. ¿No? Esa idea de que necesariamente el avance viene de la mano con discursos radicales no aparece muchas veces en la historia. Porque esos discursos radicales también los controlan los hombres, ¿no? Claro, pero además, además de los hombres, lo que vemos es las contradicciones permanentes. O sea, lo de la revolución de rusa en 1917 fue una revolución feminista. Exacto. Tenían un código vanguardista. Pero ya cuando empezó el tema Stalin, transformaron en otro código, el de 1925, ya fueron recortando, pero el de Stalin fue temible. Fue una restauración. Fue una restauración napoleónica, pero del machismo, del patriarcado, de todas las cosas que caracterizaron a Stalin. ¿Alguien del público quiere ver alguna pregunta por acá? Por si quiere participar alguien más. Para no monopolizar. Tenemos algo para hacer también, chicos, cuando Dilma Rousseff, muy cerca también acá, y muy actual. Lo que pasó con Dilma. Exacto. A ver, sí. En el juicio de censura. Exacto. El juicio político, cuando Exactamente. las apelaciones que a veces había en el discurso, ¿no? Sí, sí, sí. La sacaron, digamos. Sí, sí, cuando le hicieron el impeachment. Sí. Exactamente. Sí. Sí, es más fácil golpear a una mujer. Exactamente. Y apelando a Dios, como hicieron algunos legisladores que hablaron en el Parlamento brasileño, ¿no? Exactamente. La bancada evangélica. Ah, sí, sí, es verdad. Sí, 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 es más actual, ¿verdad? es bien actual. Y tenemos más actual todavía ahora hace poquito, cuando tuvo que renunciar la vicecanciller. Carolina H. Había 3 varones, su jefe, el canciller, el ministro del Interior y el subsecretario del Ministerio del Interior. Todos estaban enterados de lo mismo, pero cayó en la cabeza de la mujer. Es más fácil, es menos costoso políticamente. Claro. Y ahí hablando de la política, Margarita, para ti como mujer política, además justamente dedicada a la actividad política, ¿quiénes han sido tus referentes políticos mujeres, no? Que Mujeres. tuvieras que elegir. No tienen por qué ser actuales, pueden ser históricos. Sí, sí. Bueno, Adela Reta. Adela Reta. Esa sería la principal. Para mí sí. Realmente como mujer sí. Y en los varones, por ejemplo. Porque tú mencionas también, destacas en tu libro, que eso me parece muy interesante, los varones feministas. Sí. O sea, que eso Sí. que desde su posición de varón también. En este país, en Uruguay. En general, en general. En general, bueno, ahí destacamos a este Marqués de Condorcet, que además fue un gran padre, fue el padre de la escuela pública. La educación pública fue idea, para que veas, de un marqués, ¿te das cuenta? En la plena Revolución Francesa, una persona perteneciente a la aristocracia, fue el primer feminista hombre y fue el creador de la educación pública, laica, gratuita y obligatoria. Esa de Varela era el Marqués de Condorcet. Sí, Varela fue el primer feminista hombre uruguayo. Ahí mencionamos también su discurso frente al club universitario, donde habla de los derechos conculcados de la mujer. Y dijo, claro, fue una persona que tuvo una vida muy breve, dice, ahora estoy abocado a la educación, a la transformación de la educación que tiene que ser igualitaria para niñas y varones, pero los derechos conculcados de la mujer
es otro gran tema de la humanidad. Lo que pasa es que, claro, yo tampoco que murió por la educación pública, digamos, y no tuvo tiempo, pero allí explicaba la necesidad y la torpeza que cometían los pueblos, las naciones, los gobiernos, con mantener a las mujeres sin educación. Porque vos sabés que fue una lucha muy grande la de Varela para lograr instalar esa reforma donde todas los niños y las niñas tuvieran la misma educación, la educación mixta. Hubo una gran resistencia de los sectores conservadores católicos, básicamente del Partido Nacional. El poeta de la patria, Zorrilla de San Martín, decía, cuando hablaba de las escuelas mixtas de Varela, decía los lupanarios. Lupanarios el vestíbulo en Roma. Claro, porque para él era una cosa, un escándalo que las niñas se educaran junto a los varones, y sobre todo las mismas cosas. Después en otra intervención parlamentaria, que también la citamos, dice, ¿quién se va a casar con una mujer? Eso es malo para las mujeres, porque ¿quién se va a casar con una mujer que sabe cosas de hombres? Decía Zorrilla de San Martín. Eso para acá me lo decía. Sí, claro, eso, o sea, pero ahí tenés, él lo decía en el Parlamento, dice, esto que ustedes quieren que sea un beneficio, que las niñas se eduquen como los varones, que accedan a la universidad, que accedan a la educación secundaria, que aprendan cosas de economía, de leyes, cosas de hombres, pero ¿quién se va a casar con una mujer así? No van a conseguir marido. Eso lo decían en el Parlamento. Y sin ir Y más mucha lejos, gente es así. sin ir más lejos, si te vas al Uruguay profundo a visitar otros departamentos, porque capaz que Maldonado justo tenemos el impulso, Montevideo sin duda es el lugar más revolucionario, por decirlo así, hacia el cambio. Pero te vas a departamentos realmente del interior, ¿cuál es el objetivo de vida de la chica? Ser madre, estar casada. ¿Qué hacen? ¿De qué viven? Yo quedé impactada porque le preguntaba, bueno, ¿qué hacen? No, nada, yo estoy en mi casa, me encargo de los niños, voy a cocinar una torta, no sé. Bueno, ¿y estás estudiando? Y no, porque como tuve el niño, qué sé yo, y dejé, y después quería enganchar y no enganché. Y nada, eso es. Y maridos que se van, ponele una semana y vienen 2 días y se van y así llevan sus relaciones, ¿no? Claro. Pero bueno, nada, no, como que no tienen más proyecto que el de ser madre, ese es su único objetivo. Y cuando hablamos de que vivimos en un país laico, en otros departamentos del país yo no diría que es tan laico, o sea, como que se sigue manteniendo mucho lo que es la religión católica. Sí. Y la religiosidad ha aumentado. Además, Sí. en todas las religiones. Sí, o sea, se mantiene lo de orar antes de comer, lo del domingo ir a la misa y esas cosas, que como te digo, en departamentos como este o en Montevideo no lo ves tanto, quizás, pero en el interior sí hay muchas cosas todavía. Sí, a mí me ha sorprendido de mi departamento, que es Rivera, donde nací. Es un lugar muy abierto, pero en los últimos años ha habido un recrudecimiento religioso, no de las religiones humanistas que siempre hubo, y de las evangélicas, sino también de los sectores más conservadores de la Iglesia Católica, de los que hay. Ahora, y sobre todo en personas jóvenes. ¿Será post pandemia? Después de haber vivido No, en la ciudad o antes de la pandemia es una reactividad, volver a esas cosas. Hay gente que habla con un lenguaje como del pasado, de la religión, personas profesionales. Sí. Eso también por el tema de los fenómenos políticos. Tú recién mencionabas lo de los liberales. Sí. Yo digo que son liberales, entre comillas. Pero son tan Claro. intolerantes que Exacto. Estos grupos nuevos de tienen un nivel de libertarios, intolerancia que no se entiende la mal libertad. llamados libertarios, porque los verdaderos libertarios son los anarquistas, ¿no? En realidad. Claro. Y estos son grupos que ellos, bueno, todo lo que son los discursos que restablezcan en las viejas jerarquías sociales están mandándose, o sea, son
misóginos, machistas, homofóbicos, xenofóbicos, todos los códigos, luego ya está todo metido ahí. Y tienen mucho peso, yo he notado, en los varones. Ah, sí, Cagan mucho en los varones jóvenes. pero yo creo que está peor que Sí. cuando yo era joven. Sí. Cuando yo era joven los jóvenes eran rebeldes. Sí. Era como eran rebeldes y eran Unos progresistas. historiadores, Caetano, el que deposita la posibilidad del cambio en los jóvenes. Puede ser. Así que los jóvenes son la esperanza, los jóvenes No lo están conocí, para- a esto no lo conocí, Ah, no esto lo había no lo pensado de había esa manera. Es que- son, pero hay una oleada neoconservadora, yo le digo, porque de neoliberal no tiene nada. Sí, esos niveles de, del fenómeno Milei, que es una cosa, una agresividad, tiene contra toda la diversidad y contra la... Bien. Son jóvenes, A eso venía también yo con lo del discurso actual. Cuando uno piensa, bueno, ¿cuál es la misoginia actual, por ejemplo, donde está presente? Entonces los sectores políticos, ¿no? sí. Que lamentablemente están permeando. En España también está brava. Con el tema del fenómeno de Vox, De Vox, se reivindica abiertamente una dictadura que fue fuertemente patriarcal. sí. A mí me llama mucho la atención cómo estos sectores han tenido ese peso. Yo creo que todavía en Uruguay no hemos llegado a la... Bueno, la italiana también. Meloni. Sí, es un péndulo que se da en la historia. De la misma forma que esta lucha contra la desigualdad y la discriminación también tiene su péndulo, va y viene, pero siempre vamos avanzando un poquito más. La cresta hermosa. Sí, siempre la cresta cultural, exactamente. Que los pequeños cambios algún día van a generar el gran cambio de romper el status quo del sometimiento. Eso porque justamente queríamos que cada capítulo, cada enfoque antropológico es ese, de explicar cómo cambian las culturas y cómo resisten las culturas. Yo lo de la resistencia. La resistencia de las culturas son las que generan que la historia vaya así. Se avanza y se vuelve para atrás y se avanza un poco más. Por eso es muy lento. Capaz que la resistencia al cambio es por el miedo también, ¿no? El ser Sí, humano sí. individual. Claro, sobre todo el miedo de los que pierden los privilegios, ¿no? Se sabe. Porque eso los pone muy agresivos. Sí. El que pierde el privilegio dice, y ahora esto, esta mujer, esto, ahora resulta que ahora resulta que yo el poder en la política, yo el poder ahora lo tengo que compartir con mujeres, con gente de la diversidad sexual, con etnias distintas, con cosas que antes no estaban. Antes estaba solo yo, el hombre heterosexual, blanco y poderoso. Perder está donde se promueve, porque si te pones a mirar o a leer un poquito más, se ocultaba la homosexualidad dentro de los palacios, dentro de lo que son las grandes monarquías. Sí. Inclusive ayer comentábamos que siempre la homosexualidad existió y bueno, Alejandro Magno era homosexual, varios emperadores romanos, Los grandes artistas del Renacimiento. los artistas del Renacimiento, exactamente, o sea, y obviamente eran personas que convivían con los ámbitos de poder, pero no vi que a nivel de la historia fuera igual la discriminación de los homosexuales que de las mujeres. No, estamos en el escalón más abajo. No hay casi. Era peor. Además, la concepción de que existiera la homosexualidad tampoco era moderna. Épocas anteriores, lo que se persiguiera, lo que se conocía como el pecado de la sodomía. Claro. No se pensaba tanto que hubiera un tipo específico de persona homosexual, sino un acto. Sí. Una colación algo No, pero interesante. viste que Sócrates, por ejemplo,
decía que el amor, la relación heterosexual era una relación de segunda categoría porque era una relación para mantener la especie, para la reproducción, pero que el amor más sublime era entre dos personas con el mismo nivel intelectual. Como las mujeres eran en general ignorantes, era un amor de segunda categoría. El amor sublime era el amor homosexual porque era donde él encontraba la empatía espiritual completa. Un verdadero igual, digamos. Un verdadero igual, claro. Eso que tú mencionabas de la violencia, otra vez trayendo a Arendt, que hoy la había traído Lechi, Hannah Arendt, ella planteaba, bueno, está dentro del tema de los judíos, ¿no? En la época previa al nazismo, pero yo creo que vale para las mujeres también y para las minorías sexuales. Cuando los sistemas de dominación empiezan como a caer o a debilitarse, el poder recurre más a la violencia física, ¿no? Claro. Los crímenes de odio contra las personas LGBT cuando son demasiado visibles son una forma de corregir, Claro. ¿no? El antisemitismo nazi surge porque los judíos pasaban a ser iguales al alemán en la ley, después de que se abolían los códigos medievales. Y la violencia de femicidio no se puede interpretar también como eso, como esa reacción ante esa Una igualdad. reacción, claro, evidentemente que sí. Por ejemplo, y sobre todo, las leyes, que son leyes de 1980 en delante, o sea, son leyes muy recientes, las leyes contra la violencia de la mujer, las leyes del delito de violencia doméstica, bueno, el femicidio que es muy reciente, del siglo XXI, son legislación que realmente la cultura no reconoce, no puede reconocerlo como válido. Dicen, ¿cómo esto que yo no puedo violar a una mujer, no puedo pegarle, no puedo? Entonces, esa cultura no lo reconoce y reacciona con violencia. Y por ejemplo, no sé si ustedes se han dado cuenta que luego que se legisló el delito de femicidio en el Uruguay, el femicidio se acompaña de la desaparición del cadáver. O sea, sí, porque es como para dificultar la prueba, en fin. Pero antes, cuando en el siglo anterior, cuando existían los homicidios de mujeres, se decía un crimen pasional, no sé qué, bueno, ahí el tipo iba preso. Pero había una especie de complacencia social en el sentido que dicen, bueno, es problema de tanto que la quiere. Pero era como cerrar que era un problema de pareja y ahí quedaba. Claro, pero al consolidarse estos delitos con un aumento de la pena, porque además es una pena calificada, es una pena mayor la del femicidio, porque es por el odio a la condición de la mujer, eso genera un rechazo tan grande que dice, le agregan ignominia al delito, ¿no? O sea, es mucho más abominable, no solo matan a la mujer, sino que la hacen desaparecer, porque imagínate lo que es eso para los hijos, que la madre desaparezca. Todos sabemos que la desaparición de personas es mucho más dolorosa, ¿no? que enfrentarse y asumir una pérdida por muerte. Entonces le agregan dolor, le agregan padecimiento a los niños que quedan sin madre, ¿no? Y la búsqueda constante. Y eso que tú decís, yo estoy totalmente de acuerdo y la comprobación es eso. Antes mataban y parece que era un fenómeno, el tipo como la mató por amor, ¿no? Ahora, como hay una condena social, genera una reactividad y bueno, todos sabemos que bueno, esa muchacha que nunca apareció, que se fue a andar a caballo, que no sé, de Paysandú, que se fue a andar a caballo a Florida, no sé dónde, todos sabemos que desapareció. O sea, no sé en qué anda esa investigación, pero Y sigue sin declarar. él no asume la culpabilidad, ¿no? Pero lo que digo es que sea quien sea, él o capaz que algún otro, le agrega
le agrega odio, le agrega sufrimiento a la víctima y a las víctimas, en ese caso los niños, la familia, ¿no? La familia que pierde una... Es como poder sobre la víctima y sobre todo la familia. ¿No? Exactamente. Él aún tiene el poder. Claro, Y tiene- todavía claro, no dijo dónde está el cuerpo. refuerzan toda digamos, el castigo hacia la mujer. No sé. No sé, ¿vos tenés alguna pregunta? No. ¿Alguna idea? A mí me Yo tengo una encanta para esta terminar, frase. pero... Gracias. Primero- Que acá dice, de unos y otros siempre esclava, de unos y otros dependiente, menor de edad en todos los asuntos, invisible en la historia más lejana y olvidada en la historia más reciente. Esa Está muy buena. Bueno, me alegro, me No alegro. sé si alguien de ustedes, del público, quisiera contar algo más. Yo tengo una pregunta final acá, pero vamos a ver si alguien más quiere agregar algo. ¿No? ¿Y cómo? Y ahora yo les pregunto, ustedes que han trabajado con el libro, esto de los capítulos así, ¿ustedes les parece adecuado esto de capitular bastante? mucho más cómodo, porque los chilenos no tienen nada. Claro, entonces, bueno, fue lo que pensamos. Sí. Que una cosa de corrido, no, que lo agarren donde No, quieran. además tienes actividades, tienen imágenes, Sí, un montón de sí, cosas sí. así. Willy te va a decir, todo esto que era el profe, entonces no, tiene que ser algo bien concreto con muchos capítulos. Si no, se complica. No son ¿no? fáciles. Miren, la vieja me mandó leer 2 hojas. Sí. No, me Porque refiero. como es un tema de roles, viste, no importa nada. Me refiero a lo que escucho de mis nietos, que me dicen la vieja y. Bueno, vieja. ¿Cuál sería un mensaje final si tú tuvieras que darle a las mujeres, no? Bueno, el mensaje final que creo que falta, y esta efervescencia de la violencia, falta poco mirando lo larga que ha sido esta lucha, ¿no? Y esta efervescencia final de reacción violenta es lo que nos dice que falta poco, porque la reacción es a nivel de la vida comunitaria, de la vida familiar, de la vida en los ámbitos educativos, en la calle, en los ámbitos laborales y en la política. Y ahí donde está el poder, hay un nivel de violencia y hostigamiento y hostilidad enorme. Y para mí eso es el síntoma de que falta poco. Hay que aguantar, hay que seguir manteniéndose firme, porque tenemos esta larga historia con un montón de ejemplos que tratamos de sintetizar y elegimos. Teníamos 300 microbiografías. Que la editorial nos dijo no, porque si no va a salir una cosa de este tamaño. No. Bueno, que la tenemos capaz que algún día se las paso digamos, de forma un PDF, ejemplos de mujeres que estuvieron resistiendo y tratando de cambiar las cosas a lo largo de la historia. O sea, falta poco para llegar a eso que no es una vida mejor solo para las mujeres, es una vida mejor para todos. Porque yo pienso que también el hombre, el día que entienda que se saca la carga esa de tener que ser el proveedor, el que resuelve todo, el que manda, el que decide todo, por no compartir todos esos ámbitos con una compañera o con un compañero de vida, con lo que sea, el día que se den cuenta que vamos a ganar todos, va a ser más fácil. Y yo creo que falta. Esperanzador. Sí. Comentarles que esta actividad está siendo grabada porque la vamos a compartir después en el canal de YouTube del colectivo para que tenga la mayor difusión y repercusión, porque nuestro objetivo es producir contenido. Claro. Que esto no quede solo en esta pequeña etapa, sino que más gente pueda acceder. Estamos en vivo hace horas, así que hace horas estamos en vivo. Bueno, nosotros tenemos un presente para ti, Margarita, que queremos dar, que estuvimos pensando con Leti y con los compañeros del colectivo, que fuera algo distinto, ¿no? En lo que siempre se entrega, sino algo original, y lo hicieron 2 compañeras del colectivo, ¿no? Así que lo voy a traer. Capaz que la hagan.
Esta tranquilamente la marca mochila, no pasa nada. Lo hicieron dos compañeras del colectivo que tienen un emprendimiento, ellas realizan trabajos y bueno, Sí. yo les pedí que diseñaran algo, cuando hablamos con Leti, que podía ser el regalo más indicado para que tú tengas. Algo funcional, Eva. Qué Que maravilla. sirva, que tenga utilidad y que te quede como un recuerdo de haber Ahí compartido. falta un con teclado para mí. Es un regalo precioso, porque viste que es algo que nos dio tanto trabajo que podamos compartirlo con gente. Para nosotros es el mejor regalo. Para nosotros también. Podemos compartir pantalla contigo. Ah, mirá qué Mirá que lindo. tenemos Buenísimo. para ti, para que tengas Ay, qué belleza. para tomar cafecito, tecito, no sé Qué qué. maravilla. Qué maravilla. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y en este beso a todos. Divinas. Bueno, y cuenten conmigo para cuando quieran hacer otra de estas que me encanta. ¿Ah? Al pegar y gritó. Bueno, ahora vamos Con los chicos ahí, los alumnos. ahora, Sí, la pobre que sí. dijo, No. A mí ya se me caen las cebolas. Solo con- Se arremetieron un día libre de...